preparaste tu mente y tu espíritu? Para iniciar, nos vamos hasta Nueva York, donde ya se encuentra Claudia. Bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Qué bueno que te animaste y ya estás aquí para contarnos tu experiencia. Bueno, esto pasó hace más de 15 años. ¿Sí? Tenía cerca de 14 años yo. La historia es demasiado larga, pero trataré de resumirla porque hubo varias cosas que pasaron muy fuertes. Entonces, para empezar, una de mis amigas de la secundaria, su mamá fue devota de la muerte. Okay. Entonces, mi mamá siempre vivió aquí en Nueva York y yo vivía con mi abuelita. Entonces mi abuelita se enfermó muy gravemente, entonces mi mamá obviamente estaba planeando traerme para acá y yo no quería. Sí. Entonces mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar, tú le puedes pedir a la muerte que cuide a tu abuelita y que la sane y verás que no te lleva. Y pues me regaló una muerte, me recordó que era una muerte roja pequeña. Sí. Y sí, así como me lo dijo yo, le hice su altar y le hacía sus oraciones y todos los rituales que se le hacen. Sí. Y sí, como fue, mi abuelita sanó, ella para ese entonces usaba oxígeno y pañales, ya no se levantaba de la cama. Y cuando yo hice esto, ella volvió a recuperarse, ya salía a hacer sus cosas y pues yo estaba muy contenta, ¿verdad? Porque pues se había recuperado. Sí. Y bueno, pues resulta que esto antes de que mi abuelita se recuperara, estaba ella muy grave, ¿verdad? Estaba usando el oxígeno. Este fue el primer encuentro que tuve con ella. Yo estaba preocupada porque no sabía qué hacer y le dije, ayúdame. Y cuando yo le dije, ayúdame, le empecé a rezar su oración y de repente, tú sabes como cuando de reojo ves cuando una persona está al lado de ti. Sí. Uh-huh. Por algún motivo yo no pude voltear, o sea, me quedé como frisada, pero sentí un frío así tremendo y de reojo así como que volteé la mirada y la vi, estaba al lado de mí. No sé cómo llamarle, es muy alta, muy alta, y traía así como se ve así su guadaña y toda vestida de negro, y me puso su mano, bueno, el hueso en el hombro. Uh-huh. No me habló, pero es como si me lo hubiera dicho como mentalmente. Sí. Me dijo, fíjate, no sé si sabes que, bueno, en los tanques de oxígeno se pone un vasito de agua. No sé por qué razón, pero se llena un vasito de agua cuando son los tanques de oxígeno grandes. Y me dijo como que está abierto y está saliendo el oxígeno. O sea, tuve que chequear eso y sí estaba abierto y estaba saliendo. Y en cuanto yo lo cerré y lo acomodé, ahorita otra vez volvió como que a agarrar color y ya estaba perfecto. Uh-huh. Y en ese momento no solamente fui yo, fue mi tía, su esposo. Clau, te voy a interrumpir para ver si puedes hablar un poquito más fuerte y te escuchemos bien. Claro, disculpa. A ver, vamos a ver. Sí, te comentaba que después de eso, que la vi, que me dijo que qué hacer para que mi abuelita se volviera a componer. Sí. Las personas que estábamos ahí con ella en ese momento oímos como algo se pasó riendo 3 veces atrás de la casa. Uh-huh. Y así unas carcajadas, nos dio muchos calofríos y entonces... Pero como risa macabra. Eso, ¿no? Sí, se veía así como algo hueco. Uh-huh. Y pues ahorita era mi abuelita se recuperó, como te digo, y volvió a hacer lo que pues, antes hacía. Pero en eso llega mi mamá. Mi mamá es muy católica. Sí.
Entonces, ya te imaginarás, me tiró todo lo que tenía en las estas. Yo alcancé a recuperar la muerte, bueno, la estatuilla que yo tenía, y se la regresé a mi amiga y le dije que no la podía tener, pero obviamente mi mamá ya había ido por mí. Y le digo, ¿sabes qué? En cuanto me lleguen para allá, pues yo te voy a mandar el dinero para que me sigas comprando sus cosas. Cosa que nunca sucedió, porque pues yo era una adolescente y tenía mi trabajo tenía, ¿cómo le iba a mandar dinero? Ajá. Y pues me olvidé por completo de ella. En cuanto a eso, el transcurso porque me trajeron ilegalmente, a la hora de cruzar, lo primero que pasó fue que me agarró migración. Después ya mis papás me pudieron cruzar y mi mamá me comenta que ella y mi papá venían buscando un hotel, que es raro porque nos venimos por Texas y mayormente por ahí hay muchos hoteles del lado de las interestatales. Sí. Y dice mi mamá que no encontraba ningún hotel. Y entonces dice que en una curva ella la ve. Mi mamá por eso solamente te puedo decir que ella no es creyente ni que crean fantasmas o algo así, ella no cree. Pero dice que cuando ella la vio, ella pensó que era una persona que estaba caminando. Y que dice que cuando ella volteó y la vio y vio que era una calaca y que traía igual su guadaña y así, dice que solamente nos fue siguiendo con la mirada, porque íbamos en carro, entonces nos fue siguiendo con la mirada. Y dice mi mamá que ella soltó un grito, porque se asustó. Y cuando ella suelta el grito, mi papá volantea, porque se ve un niño durmiendo. Sí. Entonces dice mi mamá que pues eso fue lo que ella vio cuando, o sea, me traían de México para acá. Después de esto, mi abuelita fallece, mi primo fallece, empezaron a haber accidentes. Una de mis tías, y cuando mi abuelita fallece, una de mis tías y su hijo van a limpiar la casa de mi abuelita, y en donde yo tenía el altar vieron como una sombra iba creciendo. Okay. Siguieron pasando accidentes en mi familia. Te digo, mi abuelita falleció, un primo falleció de un accidente, se cayó del primer piso y pues por desgracia falleció. Yo perdí a una bebé por razones, o sea, que no, los doctores no se explican. Sí. Pero pues yo le pedí perdón porque pues yo estaba consciente de lo que había hecho y le dije que ya había pagado lo que yo le había pedido, que ya lo había pagado con creces, que ya yo sentía que había quedado en paz con ella. Hasta la fecha, lo único que te puedo decir es que me siguen pasando cosas extrañas. Lo primero que me pasó llegando aquí fue que mis papás trabajaban en un restaurante y me dejaban al cuidado de mi hermano, que tenía 10 años en ese entonces, yo tenía 15, sí. Y nos quedábamos en el departamento. Entonces recuerdo que aquí los baños, la mayoría tiene tina, y a mí me gustaba mucho hacerme tinas, y mi hermano me dice, ¿me dejas entrar al baño? Y yo le dije, sí, pasa. Entonces cerró la puerta y dice, acaban de abrir la puerta. Dice, yo le puse seguro. Y entonces agarré mi bata y me salí. Y cuando yo me acerco a la puerta del baño, sentimos un aire, pero frío. Sí. Y dice, alguien se metió, o sea, porque primero pensamos que fue que alguien se había metido. Claro. Y entre los dos empujábamos la puerta del baño y no se cerraba. O sea, es como si algo detrás de la puerta estuviera aventándonos la puerta. O sea, éramos dos personas que estábamos tratando de empujar la puerta para cerrarla y había algo del otro lado que la empujaba. Entonces mi hermano me dice, tú traes una sombra, porque donde quiera que vayas siempre anda pasando algo. Y pues tengo, de hecho, hace 2 años fui a supuestamente, no es supuestamente, sino a uno de los lugares más embrujados de aquí de Estados Unidos. Sí. Y saqué bastantes fotos, me gustaría compartirlas con ustedes. Sí. Y me han pasado así muchas cosas, pero esta fue una de las que más ha marcado mi vida, porque perdí a familia
y pues ahora sí que pues lo único que les puedo decir es que es cierto que cumple lo que tú le pides, pero también pagas caro cuando no le cumples a ella lo que le prometes. Ok, como que tú en este momento sigues siendo devota de ella o no? No, yo no, me alejé por completo, y de hecho cada que yo conozco o la veo tan siquiera, porque conozco a gente que es devota, la verdad, al acercarme o al tan siquiera ver la imagen me da bastante escalofríos y me da miedo porque yo sé de lo que es capaz. Entonces no tengo o sea, ya no le rezo ni nada, ya me alejé por completo de ella. O sea que, de acuerdo a tu experiencia, el precio es caro de los favores que te concede. Sí, es demasiado caro. Ok, claro. Nosotros te agradecemos tu experiencia, porque precisamente esta emisión es para externar lo que hemos vivido de los temas que nosotros tocamos, y si hay algunas personas que se identifican, bueno, pues también nos sirve como el punto o el motivo para poder conversar y que nos den también su punto de vista, ¿no? Sí, claro. Clau, nos dio mucho gusto platicar contigo y esperamos que no sea la última vez, sino que próximamente volvamos a platicar y que tengas excelente noche. Igualmente, muchas gracias por escuchar. Saludos. Al contrario, amiga. Bueno, pues ahora sí que mi amiga Claudia aprendió a la mala el hecho de no tener una convicción en una imagen, una figura, ¿no? Ella no estaba completamente convencida. Yo creo que ese fue el gran problema que tuvo mi amiga, y por eso padeció lo que ya escucharon ustedes. Cuando se tiene la convicción, mira, lo que venga, ¿no? Pero cuando estás titubeante es difícil, y a la mala tuvo que aprender que pues no era lo suyo. Por eso cada quien escoge, tiene uno la libertad de decidir. Podrá uno estar en aciertos o podrá uno caer en el error, pero cada quien decide. Eso es lo único que nosotros podemos decir al respecto. Claro, Nacho, porque también hay amigos que son devotos y para ellos es una buena creencia, pero ¿sabes qué es lo mejor? El respeto que podemos tener hacia todo lo que aquí nos comentan, y le agradecemos por supuesto a Clau esta experiencia de vida, y que pues no, para ella no le fue muy buena. No, claro, pues habrá quien diga que eso no es cierto, pero muchas personas dicen que cuando no cumples lo que prometes, pues la verdad es de que no la pasas muy bien, ¿eh? Y habría que preguntarle a quien ha ofrecido y ha prometido y no cumplió, si tuvo alguna consecuencia o simplemente es un mito, porque también podríamos caer en esas, ¿no? De que pudiera ser la mala fama o el mito, y entonces la gente como que se espanta. Pero bueno, ya depende de cada uno. Hola Gina, hola Nacho. Saludos. Muy buenas noches. Reciban un saludo cordial de su servidor y amigo Gustavo Armando Ramírez, directamente desde la alcaldía Iztapalapa. Y pues bueno, quiero felicitarlos por ese grandioso programa. Yo lo sigo desde pues prácticamente cuando tenía, no sé, 8 o 9 años. Bien. En aquel entonces, cuando estaba Rubén García Castillo, cuando estaba Juan Ramón Sáenz, en paz descanse, la verdad, las cosas excelentes conductores. Sí, claro. Y pues bueno, son tantas y tantas anécdotas que he escuchado a lo largo de todos estos años. Les perdí un poquito la pista, pero después me puse muy feliz y contento cuando supe que estaban pues prácticamente transmitiendo a través de Face y de YouTube. Yo actualmente los sigo en el YouTube y todos los días descargo los podcasts. A veces no puedo estar atento del programa por cuestiones del trabajo. La siguiente historia que les voy a relatar, pues de cierta manera la viví en el trabajo, más o menos hace 6 años, recién que entré a esta empresa. Yo me dedico a lo que es mi profesión, oficio es el mantenimiento. Soy electromecánico de profesión.
Y pues de cierta manera en lo que es el trabajo es una imprenta, una imprenta. Entonces pues cuando yo llegué a trabajar a esta imprenta, pues de cierta manera pues estaban haciendo muchas modificaciones, muchos cambios, y uno de ellos era que pues de cierta manera se estaban los lockers, o los lockers, bueno, prácticamente, y los vestidores de la mayoría de, ahora sí que los compañeros que elaboran y trabajan para esta imprenta, que está ubicada aquí en la alcaldía de Iztapalapa, una famosa imprenta. De cierta manera pues nos solicitaron, nos pidieron en ese entonces a el grupo de mantenimiento, que estábamos conformados por 4 personas en ese entonces, que moviéramos pues todo lo que eran los lockers, ¿no? Y bueno, nos dimos a la tarea de mover los lockers. Estaban en la planta baja y pues los tuvimos que subir a un primer piso, y pues de cierta manera empezamos a hacer toda esa labor, y pues ahora sí que pues sí eran bastantes lockers más que nada, ¿no? Y pues había que irlo subiendo. Estaban constituidos en líneas de 3 casilleros cada uno, y pues empezamos a hacer la maniobra. Pero para esto pues también ya teníamos por ahí algunos trabajos en la planta que habíamos terminado antes, y después posteriormente nos dedicamos a esta área, ¿no? Empezamos a subir los lockers y todo, y pues de esta manera nos dio pues ya altas horas de la madrugada. Y este trabajo lo hicimos porque de cierta manera pues a otro día iban a recibir una visita muy importante, y bueno, tenían que dar un poquito de mayor presentación, y pues ahora sí, como dicen, conservar la imagen, ¿no? Ya que de cierta manera esta empresa es uno de sus propósitos principales, o de su visión que tiene, ¿no? La mejora continua. Y pues de cierta manera, bueno, estando ya entrados y subiendo los lockers, yo iba con otro compañero en la parte de el primer piso. Ya posteriormente estaban laborando ahí 2 compañeros más. Por no repetir, éramos 4 en total en ese entonces. La planta estaba totalmente vacía, no había ya más personal, más que personal de vigilancia, que en ese entonces estaba lo que era seguridad pública, ¿no? Estaba prácticamente el oficial en turno. Y bueno, empezando a subir los lockers, vuelvo a repetir, nos ganó pues altas horas de la madrugada, y yo más o menos le calculo que eran pasaditas ya, pues ahora sí que entre 3:30 y 4 de la mañana. Pues ahí en esta planta se empiezan a sentir algunas cosas así medias especiales. Yo sí, de cierta manera, suelo ver y percibir este tipo de fenómenos, ¿no? Que ya también me habían hecho algunos comentarios los compañeros, ¿no? Porque sabían que nos quedábamos a laborar, pues de cierta manera ya a veces en el turno de la noche, ¿no? Sí. Y bueno, para seguir con la historia, estábamos subiendo los casilleros, y bueno, de repente, estando ya, íbamos, ahora sí que en la última parte de la escalera, íbamos subiendo, una de las líneas de los casilleros, que les voy a repetir, están conformados por 3, y estaban algo pesaditos porque los compañeros habían dejado pues sus cosas personales, y sí, ya con el cansancio de haber trabajado todo el turno completo desde las 8 de la mañana, y pues ya eran, vuelvo a repetir, pasados de las 3:30, ya iban a dar las 4 de la mañana, cuando de repente, de la nada, se escuchó, y a mi lado lo pude percibir, ¿no? Un saludo característico que pues de cierta manera me puso así como que, pues empecé a divagar, y dije, bueno, ya es altas horas de la noche, yo creo que mi mente ya está trabajando, ¿no? Pero ese saludo lo escuchamos todos, y bien clarito escuchamos cómo nos dijeron hola, y era la voz de una niña que les gusta entre, no sé, 7, 8 años, así, una niña a la cual posteriormente yo pude verla
a la cual pues la he seguido escuchando con ese saludo característico que pues normalmente hace. Y pues esa vez, vuelvo a repetir, yo ya estaba así como que pues diciendo, no, o sea, caracoles, ya van a dar las 4 de la mañana, no le hemos parado, hemos estado en constante trabajo. Y pues bueno, yo creo que ya mi mente me está traicionando cuando en eso del área de los baños va saliendo otro compañero y dice, bueno, con una mala palabra, dijo, bueno, ¿quién dijo hola, no? Y el compañero que iba adelante de mí, cargando conmigo los lockers, me dice, oye, compa, dijeron hola, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, cuando él me dice eso, sale el otro compañero y nos dice lo mismo. Entonces yo fui cuando yo dije ahí, ya 3 personas estar escuchando ese hola, pues no quiere decir que está divagando mi mente, ¿no? Y pues de cierta manera son uno de los fenómenos que pasa en esta imprenta. Es una niña, yo le calculo, la he visto yo lo voy a repetir, 7, 8 años. Normalmente la veo así como con un vestido blanco. No le he visto pies, nada más le veo el vestido. Y bueno, suele acercarse, no sé, y es característica porque hay muchos compañeros que ya llevan años trabajando en esta imprenta. Y bueno, ellos también me relatan y me han dicho que sí, que efectivamente es una niña, ¿no? Y bueno, esta es la leyenda de la famosa niña. Y bueno, reciban un saludo cordial. Es una de las tantas historias que quiero compartir con ustedes porque soy muy dichoso de poder haber contado este relato. Espero que pues de cierta manera no sea la primera ni la última, y que pues envío un cordial saludo desde la alcaldía de Iztapalapa. Gustavo Armando Ramírez, un abrazo fuerte para toda la familia peludomaniaca, y para ti, Gina, para ti, Nacho, excelentes personas. Gracias, amigo. Muchas gracias, que tengan bonita noche, y pues prácticamente esa fue mi breve historia. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias por compartir. Mi nombre es Alfredo y mi relato es por lo que me pasó, nos pasó a mí, a mis amigos hace mucho tiempo. Es que donde vivo hay cerro, y ahí en el medio del cerro hay como un hoyote, pero profundo, que le dicen la noria. Sí. Haz de cuenta que un amigo dice, vamos a ver la noria, vamos. Y pues no, yo no sé, yo pues no sé, no sentía que no sé, que algo malo iba a pasar o algo así. Y pues no hice caso y fui con mis amigos. Y pues ya empezamos ahí, y llegamos a ese hoyo donde está la noria, un hoyo profundo. Y pues ahí nos empezamos a aventar piedras. Después de repente escuchamos una voz así como no sé, una voz como espesa, como no sé, algo así como váyanse. Y pues nosotros, yo escuché y yo dije a mis amigos, oye, yo escuchaba lo mismo que yo. Dijo, no, que sí. Y no, lo ignoramos completamente y seguimos aventando piedras. Y después al minuto otra vez empezó a decir otra vez la voz, váyanse. Y nosotros no hicimos caso ni nada. Y hasta que dijo, escuchamos una voz que después dijo, échatelos. Pues así como una voz como de señora, pero como mayor, algo así. Y pues nosotros, dado cuenta que al momento se abrió, dado cuenta que al momento se nos vino así, pero se nos vino como una señora, como, no sé, como una viejita como de 70 años más o menos, con una, así con pelo así como, ¿cómo se llama? Pelo suelto así. Y al momento que nosotros la vimos, nos echamos a correr. Yo y un amigo nos echamos a correr. Y había otro amigo que se quedó así como congelado. Chillaba, pero como que se quedó así congelado. Y yo agarré y me regresé y lo jalé. Recuerdo que lo jalé de la playera. Y en el momento de jalar la playera,
como que se descongeló y se echó a correr, nos echamos a correr. Y nosotros, y ya de ahí, jamás hemos ido ahí a la Honoria de que nos pasó eso. Claro, pues después de esto de... y era como que terminaba con ellas, ¿no? Una voz, Con imagínate. ellos, esa voz que... Váyanse, les advirtió, váyanse, vayan. Y no hicieron Como caso. no hicieron caso, entonces sí, échatelos. ¿Cómo que échatelos al plato? ¿Qué onda? Hola, buenas noches. Esa Soreli. voz. Soy Soreli, ¿cierto? Sí, amiga, sí. En algunos casos así es. El papá de mi papá estaba agonizando y no murió hasta que él llegó. Cuando él llegó y le dijo, papá, estoy aquí, él dio el último suspiro. Asimismo, cuando mi papá estuvo agonizando, no murió hasta que mi cuñado le prometió hacerse cargo de su esposa. Hasta que le dijo, no se preocupe, yo me hago cargo de su mujer. Hasta entonces mi papá dio el último suspiro. Gracias, Descansó. gracias. Muchísimas gracias, Soreli, por estar aquí. Ok, bueno, Nacho, pues es que esto que nos comentó es cierto, ¿eh? ¿Cuántas experiencias hemos escuchado aquí a través del tiempo donde una persona espera a que un familiar específico, sea un hijo, un hermano, el papá, llega y se despide? No, pero fíjate, además es importante el mensaje, ¿no? No se preocupe, ¿no? Yo me voy a hacer cargo de su esposa, no le va a faltar nada. Era lo que le preocupaba. Y entonces descansó en paz. Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Ana. Y hace un par de semanas estaban hablando sobre el tema de las brujas. Y yo les conté de la vez que mi mamá era niña y le tocó levantar la cruz de 2 bebés que se había llevado una bruja porque el señor no se había querido casar con ella. No sé si lo recuerden. Bueno, pues aquí en mi trabajo me puse a platicar con unas compañeras sobre ese tema y ahora sí que una compañera me contó que ahí en el cerro de laboratorio, no sé si conozcan más o menos de este lado de Chiconautla, por este rumbo, hace más de 30 años, antes de que ella llegara a vivir bien ahí ese lugar, dice que estaba apenas construyendo en su terreno, ¿no? Pero que ya sabían varias cositas del área, o sea, eran muy separadas las casas, no había luz y todo. Dice que había una señora que tenía 3 hijos, una niña de meses y otros 2 niños mayores, que serán como de 6 años más o menos, fue lo que me contó. Y dice que pues la vecina, que estaba bastante retirada, le comentó le decía por el día, le decía, ay vecina, veo que todas las noches, dice, está prendiendo lumbre ahí en su casa, dice. Y le decía a la vecina, no, yo no prendo lumbre, dice, yo me acuesto a partir de tales horas, ¿no? Porque regularmente la fogata que veían ahí en su casa era alrededor de la medianoche, pasado de la medianoche. Entonces decía ella, no, yo no prendo lumbre a esa hora, que no sé qué. Le digo, no, en esos entonces estamos hablando que no había luz eléctrica. Entonces todos se alumbraban con lumbre, ¿no? Y dice que después de eso, la señora siempre se acostaba, no sé, como a las 9 de la noche, vamos a suponer. Sé que ese día la señora, como a partir de las 7 de la noche, empezó a sentir demasiado sueño. Un sueño que no lo aguantaba, o sea, por más de que ella trataba de estar despierta, no, se le cerraban los ojos del sueño que tenía. Y que al final de cuentas terminó, ahora sí que la venció el sueño y se quedó dormida. Y que al otro día, o casi ya para amanecer, despertó. Y pues que ya no encontró a su bebé de meses, a su niña de meses. Busque por toda la casa y no encontró a su bebé de meses. Y que los niños mayores, cuando ella despertó, estaban llorando, espantados, y que le decían que su bebé se le había llevado una señora y que la señora volaba, pero la señora no les creyó. Ella pensó que estaban mintiendo,
pero que la bebé no apareció esa noche. Bueno, ese día no apareció la bebé, ellos intuyeron que había entrado alguien y se la había robado, pero pues nunca pensaron que había sido la bruja. 3 días después de ese suceso, todo el mundo se dedicaba a buscar a la bebé, ¿no? 3 días después de eso, dice mi compañera que encontraron a la bebé en lo más alto de unos nopales, ya muerta la niña, y blanca, como si no tuviera sangre ya la niña por dentro, y con moretones. Entonces, yo le dije a mi compañera, le digo, es que yo nunca me imaginé que las brujas se pudieran llevar físicamente o pudieran sacar a un bebé de la casa. Físicamente no me lo imaginé, la verdad. Pero ella dice que sí, antes de que llegara a vivir a esa colonia y que estuviera más habitada, ella ya sabía sobre eso y aún así se fue a vivir para allá. Le digo, no me imagino el dolor de la señora de haber despertado y no encontrar a tu bebé de meses en la casa, siendo que tú fuiste la única que estabas ahí con tus niños, y que a los 3 días apareciera muerta arriba en lo más alto de unos nopales. O sea, no me imagino. Ahora, esa es una parte. La otra, imagínate que no le creyeron a los niños de que se le había llevado una señora que volaba. Bueno, esa es la historia que me contaron sobre las brujas acá en mi trabajo, y espero les haya gustado el relato. La verdad sí me conmovió mucho el relato que me contó mi compañera y me entristeció, la verdad. Y también me sorprendió porque no puedo creer que las brujas puedan sacar físicamente a un bebé de su casa. Espero les haya gustado. Buenas noches, Gina y Nacho, les mando un abrazo y 1000 bendiciones. Hasta luego. Igualmente para ti, Anita, qué bueno que nos platicas esta experiencia que parece real. Sin embargo, hemos conocido testimonios que así nos lo han comentado, cómo se pueden llevar a los bebitos. De ahí que los papás que tienen bebés recién nacidos se conocen y ya se ha transmitido de generación en generación algunas prácticas para ahuyentar a las brujas. Claro, desde luego. Fíjate que esto que te preguntas al final de tu relato, mi querida Anita González, yo también no lo puedo entender. Bueno, yo trato de buscar una justificación, trato de encontrarle una lógica y me es difícil. ¿Por qué a los papás les entra un sueño terrible, un sueño profundo? De esas veces como cuando andas desvelado y no, o sea, te desvelaste la noche anterior y no pudiste descansar, es casi seguro que en la siguiente noche vas a caer como plomo, ¡pum! Pues así les cae un sueño muy pesado. Por lo menos es lo que nos han descrito. Y cuando por alguna razón se despiertan y alcanzan a darse cuenta que algo pasó con el bebé porque no hace ruido o algo, y no está en la cuna y lo llegan a encontrar abajo de la cama o lo llegan a encontrar en la puerta, dices, bueno, ¿y cómo llegó aquí el bebé? Un bebecito de 4 o 5 meses, o sea, pequeño, que no se puede mover todavía con tanta libertad como un niño más grande, ¿no? Es raro y puede parecer un mito, puede parecer una leyenda, mucha gente lo ha contado. Mira, Ana Silva, yo también viví en ese lugar de laboratorio y es verdad que había muchas brujas y el lugar era muy solitario. Uh-huh. Tenía un hijo y era bebé de meses y él lloraba mucho por las noches. Ah, fíjate nomás. Y una vez sabiendo que hay brujas, imagínate cómo se ponía ella, ¿no? Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Soy Omar de Huejotzingo. Perfecto, aquí Huejotzingo presente. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, yo tengo, esto le pasó a mi mamá, que, bueno, ya en paz descanse. Ella estaba enfermita, una enfermedad de los riñones. Sí. Y bueno, duró muchos años así. Entonces, ya casi no sé cómo la diría, como que su despedida, o sea, ya presentía que también iba a fallecer. Bueno, tenía un reloj y ese reloj se le descomponía
hacía cada rato. Entonces lo arreglaba, bueno, lo mandaba a arreglar y sí quedaba, pero haz de cuenta que nada más duraba 1 o 2 días así, y de nuevo se le volvió a parar, y así sucedió como unas 2 o 3 veces, y ya bueno, después pues enfermó un poco más, y pues ya hasta que falleció. Y su reloj se detuvo. O sea, fue algo curioso, ¿no? En cuanto ella falleció, ¿el reloj se detuvo en esa hora? Sí, o sea, bueno, ya se lo habían quitado, ¿no? Porque entró una operación. Entonces esa operación pues ya no salió, pues ahora sí que con vida. Ah, ok. O sea, no fue de miedo, pero sí fue algo curioso, ¿no? Sí, y bueno, este reloj, bueno, ya después de pasado el tiempo, empezó a funcionar así como si nada. Ah, ok. Ajá, o sea, pensamos que era a lo mejor la pila o que sí realmente tenía algún fallo, ¿no? Pero sí después checamos eso y sí o sea, el reloj siguió avanzando, aunque ya nadie lo tenía. O sea, bueno, se le quedó a mi hermana, pero no lo usaba, sino que pues lo tenía ahí entre las cositas, ¿no? Y cada que lo veíamos, pues sí caminaba el reloj. Ajá, yo pensé que se había descompuesto. Ok. Omar, pues muchísimas gracias por habernos contado este tema que por supuesto es que hoy estamos tocando. Sí, bueno, les comento, o sea, no es nada de miedo, pero pues sí es algo curioso, extraño, ¿no? A mí se me hizo curioso. Sí, por supuesto. Bueno, Gina, Nacho. Gracias, amigo. Que tengan buena noche. Igualmente, hermano. Igualmente, saludos. Ok, hasta luego. Hasta luego, mi querido amigo Omar. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora nos vamos a Puebla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Javier, ¿qué nos vas a platicar esta noche? Pues, te puedo platicar cosas más que cuando tenía 12 años, pues cosas más sentí unas pisadas alrededor de mi cama y una cabra. ¿Pero la viste o solo la sentiste? No, las oía. Ah, bien. Las oía, entonces caminaba de un lado a otro. Y en la noche siguiente, bueno, en ese momento pues me fui corriendo con mis abuelos, vivía yo con ellos. Y ya dormí con ellos, pero ya a la siguiente noche pues voy abriendo los ojos y 4 jinetes en el sueño. Pues vi 4 jinetes, ¿no? Antes del apocalipsis. Bueno, pues yo tenía 12 años, no sabía nada de eso. Cuando los abro, pues pasan sobre mí. Y luego cuando tenía yo 4 añitos, pues vi una esfera de esas negras que se jaló a un canario de la jaula de mi abuela y se lo chupó. A ver, ¿eso cómo estuvo? A ver, amigo, eso no lo entendí. A ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, una esfera negra de humo, de esas como brujas que le llaman. ¿Un orb? Ajá, en pleno día se jaló, bueno, se pegó la jaula y en eso jaló al canario y en eso se lo chupó y lo maté en ese instante. Y era, pues, el pleno día, eran como las 12 de la mañana. Ok, o sea, dejó ahí el cadáver del pajarito. Sí, quedó eso, sí. Y yo le preguntaba a mi abuela, ¿qué era eso? Y nunca me quiso responder. Se supone que entonces fue una bruja, ¿no? Sí, ahorita ya lo entiendo que era una bruja. Ok, amigo. Vaya. Bueno, situaciones difíciles de entender, ¿verdad? Solo se viven, pero no se encuentra una explicación. Y ahorita estaba yo sentado viéndose en la ventana a tu jardín. Gracias. Y vi cosas más, yo dije, ¿qué es eso? Una mano, un cuervo, un calcetín, y era una forma amorfa, ¿no? También de humo negro. Y sí. Pero sacudí algo en mi jardín.
Ya me quedé así de 6. ¿Y eso Pero, acaba de suceder? Eso me acaba de suceder. Y poco después, a los otros días, de ese mismo lugar, de la barda, ahora sí que la barda que colinda con el vecino, ahí ahí estaba esa cosa, ¿no? Y pues ahorita, poco tiempo después, pues salió como un pájaro, y de ahí yo estaba en el jardín y salió ese pájaro y circulando y vadiendo por las ramas, pero también era así, de humo negro, espeso. Sí. Uy, ¿es la primera vez que lo ves? Pues ahorita, cosa más. Pues primero fue la forma como cuervo, como calcetín, ¿no? Que sacudía algo en mi jardín. Okay. Ya después, a los pocos días, pues ya tiene una forma más de nave, más de pájaro. Pero era muy abstracta, ¿no? No, pero salía del mismo lugar del vecino. Uh-huh. Entonces ya concuerdo pues que el vecino pues tiene ahí algo ahí pues no es tan bueno el vecino. ¿Y conoces algo al respecto que haga alguna práctica? Pues ahorita ya me fui enterando que, bueno, en un sueño me fui enterando que dice, pues ya no, pues además ya no tengas miedo, dice ya él va a pagar sus deudas, ¿no? Entonces dije, pues no sé qué habrá sido ese sueño, me quedé así de 6, ¿no? Uh-huh. No le dijo. Y a los pocos días vi cómo bajaban una cama de enfermera de hospital y la metían ahí. Ya pasó pues ahorita lo de la pandemia, luego me la encontré a la vecina y dice, no, estuve reenferma, me estaba yo muriendo del COVID. No. Dije, caray, como que va agarrando forma esto. Y por supuesto pues ya no le tienes confianza a la vecina. No, nunca tuve confianza a los vecinos. Pero después de hoy, menos. Hoy ando, pues, cosa más, pues cuidándome hasta de la comida que uno consume, ¿no? Sí, claro. Es importante. Porque pues apenas fui por mis tortillas de marchanta y pues algo no me las dio de buena manera, sentí algo ahí, me las comí y sí me sentí medio aturdido unos días. Sí. Entonces esto ya está, bueno, para mí tengo que andar cuidando por muchos lados. Sí, porque sí hay energías que nos pueden afectar, pero pues tú tienes ya bien claro que debes tener precaución y entonces pues ya estás más seguro. Te voy a contar que todo esto pasó cuando yo tenía 20 años, estaba muy chamaco. Conocí una chamaca, ahorita ya tengo 47. O sea que ya casi 30 años de eso. Sí, ya, ahorita tengo... Y de ahí pues agarramos un libro, empezamos a jugar con él y en un momento pues yo no sabía lo que hacía, ¿no? Pues, pensé que era un libro, un juego, escuchaba yo rock. ¿Pero qué tipo de libro? Libro de magia. Ok, ¿empezaron a hacer invocaciones? Actos mágicos, pero invertidos. ¿Cómo que invertidos? Pues sí, en lugar de hacerlos positivos, pues los hacíamos negativos, los rituales. ¿Y funcionaba? Sí, funcionó para mi mal. Funcionó para tu mal. ¿Por qué, amigo? A ver. Porque quedé poseso. ¿Cómo estuvo eso? Por andar haciendo invocaciones con un libro de magia, tuviste una posesión, te invadió un espíritu, un ser. 4. A ver, ¿nos quieres platicar un poquito de eso? 2 mujeres y 2 hombres. Uh-huh. ¿Y qué pasó? A ver, platícanos, ¿cómo te diste cuenta de que estabas poseído y cómo fue que te liberaron o cómo te sanaste, amigo? Pues mira, en ese momento, sí, pues 20 años sin experiencia, sin nada en la vida, pues estaba muy espantado. Sí. Entonces, de repente nomás me aparecía... cuando estaba yo con la chica hicimos ese ritual, a los pocos días pues ella vivía en un departamento, en un cuartucho de azotea. Ajá. Ahí fue donde se hizo el ritual.
y luego de ahí pues fuimos por unos tacos, y en ese momento me dice, ese es un brujo. Y era un indigente, ¿no? Que estaba pidiendo comida afuera de una taquería. Sí. Pero lo chistoso de ese indigente que estaba como que incurvado, muy distorsionada su columna vertebral. Está muy amorfa. Sí. Pero en ese momento, así cuando ella dice eso, se me queda viendo, me avienta una ráfaga de aire. ¿El señor? El indigente, sí, el sujeto este. Sí. Apenas si lo mencionó la chica esta, y así volteó instantáneamente, y en eso avienta el aire. Ajá. Y pues nos quedamos bien paniqueados. Ya nos fuimos cada quien a su casa, y en la noche se me apareció, en la noche. Estaba encima de mí, haciéndole pues esa cosa como súcubo o incubus, no sé cómo se le diga, ¿no? Ajá. Yo me desperté del sueño y de ahí, cosa más, de ahí pues ya andaba yo diciendo, ¿ahora qué hago, no? ¿Ahora cómo me zafo de esto? Sí. Entonces pues lo único que hice pues es empezar a orar sí. por meses, semanas, porque mis papás pues no son muy, pues no había mucho contacto con ellos. Mis abuelos se acaban de morir, pues estaba yo como que pues solo. Sí. Entonces pues ya después de unos 2-3 meses, lo que pasaba que pues cuando iba yo al centro o al Zócalo, pues había gente que se me quedaba viendo, viendo. Me asomaba yo a la ventana, se me ocurrió irme a vivir pues cosa más, a una zona que es muy bonita, que es la Avenida Juárez. Me asomaba yo por el edificio, vivo en el 3er piso. Y si me asomaba, alguien me veía, y pues estaban las ventanas, las cortinas, y siempre alguien me veía. Entonces me sentía yo acosado y cosas más. Y esas entidades, pues cuando pasó pues 3 días no pude dormir. Entonces me aparecía, en un momento cuando estaba yo allá en el centro, se me apareció un marrano, un jabalí, con vestido, con sombrilla, con guantes y con motitas en su vestido, ¿no? Así rosado, con motitas blancas, con orlanes. A ver, un cerdo... yo iba caminando en la esquina. Sí. Y de repente veo un cerdo. Ajá. Con su sombrilla, con su vestido, con sus tacones, con así muy de abuelita, ¿no? Ajá. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo dije, no veo, y me fui caminando, dije, me voy a la casa. Sí. Me voy al departamento, ya agarro, dije, me voy a tranquilizar, me voy a echar un cigarrito. Sí. Y en eso, cuando estaba yo fumando, el humo empieza a bailar, como si fuera una serpiente. Y se intenta meterse en mi boca, y en eso pues hago una reacción automática y le escupo. Sí. En ese momento que le escupo, pues empiezan a patear la puerta de la entrada, y me asomo, pues no había nadie. Ajá. Y luego pues empezó a azotar la puerta del cuarto. Y pues no había nadie. O sea, entonces pues ahora dices, ¿ahora qué hago? Sí. Lo único que hago es empiezo a orar, sí, hasta que las cosas se tranquilicen. Ajá. Oye, amigo, pues qué interesante esto que nos estás narrando, algo que, pues de acuerdo a lo que tú nos has explicado, viene de otras vidas, de tus vidas pasadas, ya hay un antecedente, y ahorita sigues luchando por quedar completamente liberado y libre de todo esto que te ha molestado durante años, ¿no? Mi querido Javier, te agradezco mucho que nos hayas platicado tu experiencia, y pues espero que no sea la última vez que charlamos. Cuando gusten, ahí tengo 20 años de plática. Sí, ya lo creo que sí, mi hermano. Que tengas muy buena noche. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, amigo. Ahí está la historia de Javier. Que aún no termina. Un poco confusa por lo complicado que es el caso, ¿no? Y también pensando que es algo que pudiera trascender generaciones. De acuerdo a lo que él mismo nos narró, no lo siento así como que muy
molesto por lo que sucede, sino como que ya se ha ido acoplando, ¿no? Está muy clavado en ello. Antes que todo, felicitarlos por su reciente aniversario. Mi nombre es Rocío Flores, soy de León, Guanajuato, y es el relato que les quiero compartir. Es que sí tengo varios, pero dos de los que más me han impactado en toda mi vida, pues son los siguientes. El primero es, estábamos pequeños, los primeros 4 hermanos que tuvo el matrimonio de mi papá y mi mamá. Mi papá trabajaba como periodista en la prensa, en la logística, en la distribución, en el encarte de periódicos de aquí de la región. Estoy hablando desde finales de los 70s, principios de los 80s. Y bueno, tuvieron la fortuna de ser o de recibir la asignación de una casa de Infonavit. Ya ven que en aquellos años, pues el Infonavit, cuando le tocaba por rifa a los trabajadores, pues les decía qué unidad habitacional tenían que adquirir y dónde les tocaba, ¿no? Entonces a mi papá le tocó en la Infonavit, la primera Infonavit de la ciudad de León, que en ese tiempo pues eran casas más grandes que las de ahora. De hecho, ahora son más reducidas. Y nos tocó la casa muestra. ¿Por qué? No sé, pero a mi papá no le dieron una nueva, sino la muestra. Y era la primer casa de esa calle de 2 pisos, pegada a una serie de departamentos también muy amplios. Y por eso, pues ya saben que son casas donde todo se escucha. En aquellos años mi papá trabajaba de noche, como ya les comentaba. Mi mamá siempre lo esperaba para darle de cenar. En una de esas tantas veces noches que mi mamá se levantaba a darle de cenar a mi papá, pues ellos ya después de cenar, de platicar cómo le había ido a mi papá en el día, pues ya procedieron a dormirse. Y a la hora y media aproximadamente, cuenta mi mamá que escucharon mucho ruido en la parte de la planta baja de la casa, principalmente entre la cocina y la sala. Ellos lo que inmediato se les vino a su mente es que alguien se había metido a robar. Y pues mi mamá asustada le dijo a mi papá: no bajes, por favor, no vayas. Vamos a ver si desde aquí nos encerramos y los niños están en el otro cuarto durmiendo, esperemos que no se despierten. Y mi papá agarró un bat, tomó un bat que tenía él ahí en su cuarto y le dijo: quédate tú aquí, tú no bajes. Entonces mi papá fue bajando lentamente las escaleras y mi mamá detrás de él. Incluso mi papá se molestó porque le había dicho que se quedara ella arriba. Pero ya cuando llegaron los dos a la parte de donde escucharon todos los ruidos, dice mi mamá que vieron pues todo. Ya ven que antes se guardaban los trastes. Bueno, en mi casa recuerdo mucho que tanto mi abuela como mi mamá tenían un gabinete, así se le decía, un estante de metal donde se guardaban los platos, las cazuelas, las cucharas y los enseres para cocinar, ¿verdad? Sí, como una para los alacena, alimentos. ¿no? Y dice mi mamá que todos los cajones, las puertas estaban abiertas, habían vasos rotos, platos rotos, como que los habían estrellado contra las paredes, y abiertos, como repito. Entonces revisaron si había vidrios rotos, si habían entrado, y no, la casa estaba con las cerraduras como las habían cerrado. Ellos todas las noches cerraban con llave, estaba todo normal, no había rastros de que se hubieran forzado. Entonces mi mamá dice que a la fecha no se explica qué pasó, pero a raíz de ese evento fue como un precedente para todo lo que después empezó a ocurrir en mi casa. A la fecha mi mamá todavía vive ahí, todavía le siguen pasando eventos aislados, pero hay algunos que sí han sido muy, muy marcados para mis hermanos y para ella. Otro que les voy a compartir es que ya después, con el tiempo, a mis 3 hermanos y a mí, les digo, éramos en el inicio 2 mujeres y 2 hombres. ¿Por qué en el inicio? Porque 13 años después llegaron mis 2 hermanos, los que ahora son considerados los más chicos, como pilones, ¿no? Pero los primeros 4 nos tocó vivir también en diversos momentos una experiencia muy frustrante para nosotros 4, que aún la recordamos y tampoco entendemos a qué se debió. Pero sí veíamos una mano como de, ¿cómo lo podré definir? Como de la muñeca en adelante, delgada la mano, o esbelta, vamos, blanca, dedos largos, uñas largas, afilada. No les podría decir si pintadas de color, porque no, pero era una mano con uñas largas. Nosotros la asociamos a una mano de mujer, ¿sí?, que siempre recorría nuestras literas. Nosotros dormíamos en 2 literas, ¿verdad? En una las 2 mujeres y en otra los 2 hombres. Y a todos nos tocó ver cómo esa cosa recorría. A mi hermano, el que sigue de mí, le jalaba los cabellos. A mí me llegó a descobijar muchas veces, me tocó la planta de los pies. A mi hermana la rasguñaba de sus brazos.
Mi mamá y mi papá no nos creían, no nos atrevíamos a decir nada como todo niño. Les estoy hablando que eso fue en un periodo como de 8 años lo que duramos viviendo eso. Y que no atrevíamos a decirle nada a mi mamá, no nos atrevíamos a contarles nada. Mi papá siempre fue escéptico, que en paz descanse. Él decía, no hombre, eso no existe, pónganse a rezar y pónganse a rezar. Nosotros siempre hemos sido católicos, pero no entendíamos por qué. Yo quiero pensar que, o lo asociamos en su momento a la muerte de mi abuela paterna, la mamá de mi papá. Cuando ella fallece es cuando nos empieza a pasar esto. No teníamos mucha relación con ella ni con la familia de mi papá. Los tíos paternos con ellos, ni primos, ni nada, la fecha, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es que mi mamá no nos creyó tanto que un día la llevamos a que revisara la litera, y de hecho nos regañó y nos dijo, ¿por qué están estas literas así con hoyos? Y ella ya pudo darse cuenta de los arañazos ahí marcados. Incluso la litera tiene así como, porque ya pues en su momento se regaló, se dio a los señores que pasan recogiendo se deshicieron de ella, ¿no? Colchones viejos y todo eso. Pero tenía incluso hoyos de cómo se veía que encajaba las uñas esa cosa y sacaba así los pedacitos del material de la madera, eran madera en aquel tiempo. Recuerdo muy bien pintada de color chocolate mate. Todas nuestras literas eran de madera. Y les digo, siempre jalones de cabellos, sentíamos cómo andaba sobre el colchón junto a nuestros cuerpos. Incluso les puedo decir que hasta se sentía como pasaba alguien corriendo y se dejaba así como aire, como cuando pasa alguien junto a ti y te hace aire, y si recibes el aire, ¿no? Así ligero, de cómo se sentía y todo eso. Fue un gran trauma. Sí, luego nace mi hermana, la que les digo que, bueno, yo le gano con 13 años, por eso digo que 13 años después. Mucha diferencia, sí. Y como que las cosas se calmaron un poco, pero ya después siguieron ocurriendo cosas raras, que fue cuando mi mamá también se empezó a asustar. Yo no entiendo por qué ese afán de querer seguir viviendo ahí. Sé que no tenemos los recursos y no los tuvimos en aquel tiempo para, pues, cambiarnos de lugar, y hasta que cada quien empezó, pues, se casaron, a salirse, a hacer sus cosas o adquirir su casa por su propia cuenta, y pues cada uno ya, los primeros 4, cada quien está haciendo su vida, ¿no? Pero los 2 más chicos siguen viviendo ahí. Y ya con la muerte de mi papá, para no extenderme tanto, han ocurrido cosas muy raras, pero con la muerte de mi papá de hace 2 años, pues también como que se reactivó. No lo quiero asociar a él, no estoy culpando a esto, pero no sé qué tenga que ver que nos han ocurrido cosas. Incluso aquí ya en mi casa, su casa, tengo poco que la compré y que estoy viviendo aquí, también de Infonavit. Pues sí he sacado mucho de onda, pero no sé qué es lo que quiera decir. Lo que a mí se me gustaría es ver si alguien del público me pudiera orientar en por qué pasa esto, porque en mi casa yo también recuerdo, en la de mi mamá, donde están ahorita, donde les digo de estos eventos, que siempre veía yo a alguien que pasaba corriendo de una de las recámaras de la planta baja al baño de abajo. Yo nada más le alcanzaba a ver los pies, pero lo alcanzaba a ver como de la cintura para abajo, pero como con una túnica o atuendo blanco como hasta debajo de las rodillas. Y yo me quedaba callada, ¿verdad? Y eso siempre sucedía casi como entre las 12 del día o 12:30 del día. Yo recuerdo estar en la secundaria, luego la prepa, y seguido, como almorzaba ahí con mi mamá y trabajaba en las tardes y estudiaba en las mañanas, mediodía, pues me acuerdo que eso nos pasaba, hasta que un día, no sé cómo volteé, le dije a mi mamá, lo vio. Mi mamá como que también se hacía, no sorda, sino que pues ella tampoco decía nada, y me dijo, sí lo vi, hija. Entonces, sí lo viste, le dije, ya tengo mucho tiempo viéndolo, pero no sé decirles qué es. Y en algún momento dado yo estaba viviendo en Querétaro por trabajo, iba y venía porque estudiaba una maestría aquí en León, iba y venía cada fin de semana, y en uno de esos fines de semana recuerdo muy bien que eran las 12:30 de la noche y estaba yo armando unos rotafolios con información porque me tocaba exponer al día siguiente en la maestría. Sí. Y terminando mi maestría me regresaba a Querétaro porque ya trabajaba y vivía, ¿no?, de manera temporal. Pero les digo, en una de esas noches, era un viernes, recuerdo muy bien, yo había llegado en la tarde-noche de Querétaro, me puse a hacer mi tarea y me dice mi mamá, ya vete a dormir, no te acuestes tan tarde.
y en mi recámara en la que yo ocupé originalmente de niña, pues ahí me dejaba quedarme, ¿no? Y siempre dormía yo y sigo durmiendo con las puertas abiertas. Hay quien me ha dicho que, sobre todo mi mamá, que no deje puertas ni ventanas abiertas porque nunca sabes lo que se va a meter. Yo le decía, ay no, pues ¿cómo cree, no? Pero les digo, estaba yo haciendo mi tarea en aquella ocasión y mi mamá me dijo, no te duermas tan tarde. Escucho que ella se sube y cuando da el paso en el último escalón, la ventana, de mi cuarto yo la tenía entreabierta y hacía fresco. Y recuerdo muy bien que empecé a sentir como un animal y escuché como un animal, como si fuera entre un perro o un animal más grande que un perro, hacía así como que respirando como cuando un perro está oliendo, ¿verdad? Está reconociendo un lugar, pero se escuchaba tan fuerte, ¿sí?, que yo tenía ese momento la tentación de voltear y a la vez algo me decía, no voltees, por favor, no se te ocurra voltear, pero era tanto mi curiosidad y a la vez decir, pues ¿quién está aquí, verdad? En la ventana, y yo sentía que me estaban viendo así, mi piel, mi cuerpo lo podía sentir, eso que yo estaba de espaldas. Les estoy hablando que para ese entonces ya iba a ser la 1 de la mañana y se oyó tan fuerte y duró unos cuantos segundos que a mí se me hizo una eternidad. Yo diría que duró casi el minuto o poquito más y oliendo, pero fuerte como si hubiera sido un animal grande, no sé cómo le hagan los lobos, pero era como un perro de esos perros grandes, bravos, pero que olía, absorbía así con su nariz horrible, no sé si me estaba oliendo a mí, no sé. Y bueno, total que al día siguiente, terminando la maestría, regresé a casa para recoger mis cosas, retornarme a Querétaro, porque salía casi el autobús, y nada más, pues dije, le voy a preguntar a mi mamá, ¿verdad?, para no dejar, y yo no quería decirle, pero pensé que ella no se había dado cuenta. Les digo, fue enseguida de que ella subió el último escalón y yo creí que ya se había metido a su recámara, y le dije, ma, ¿sí escuchó anoche? Y volteé y me dice, ¿tú también lo escuchaste, hija? Le dije, sí, pero sí lo escuchó usted. Me dice, sí. Dice, era como un animal. Te dije que no te durmieras tan tarde y también te dije que no dejes ventanas ni puertas abiertas porque nunca sabe uno lo que se pueda meter. Se los juro que me dio tanto escalofrío, nunca volteé, nunca, y no me arrepiento, porque no sé qué hubiera visto, no sé. Y experiencias peores les han pasado a mis hermanos en esa casa. Es una casa pequeña de Infonavit, más grande que las actuales, obviamente. Las recámaras son más grandecitas. Les repito, es la primera Infonavit de la ciudad de León, Guanajuato, que en su momento se construyó en los años 70. Pero a la fecha siguen pasando cosas que no tienen explicación y que, pues, mis hermanos ya nada más sí se asustan mucho y se callan, pero ya... De hecho, ya se quieren salir de ahí por lo mismo. No son eventos que pasen seguido, pero sí pasan entre ciertos lapsos de tiempo. Una disculpa por haberme extendido tanto. Me quedan otros relatos por contar de mis hermanos, pero pues con esto espero que pueda servir y que alguien del auditorio pueda decir si tiene datos de qué pudo haber sido eso o qué pasaría. Lo que me dicen es que en esa colonia en los años 30 o durante la época de los cristeros y de la Revolución Mexicana, antes de los 30, a principios de los 900 finales, pues eran sembradíos donde pues la gente se mataba entre sí, ¿verdad? Luchas por tierras y todo, y recuerdo que mi abuelo, que en paz descanse, el papá de mi mamá, cuando yo estaba chica, contaba que a él le tocaba recorrer por trabajo ese camino. Cuando él era chico no había nada. León era pues una ciudad donde nada más existía el Arco de la Calzada y el centro de la ciudad, el centro y otras 2 zonas que ahorita se conservan como zonas históricas por el tipo de arquitectura que tienen, pero son contadas. Solo existían esos 2, eran 3 barrios, el centro y otros 2. Y cuenta mi abuelo que ahí donde está ubicada la casa de mi mamá pues eran sembradíos y siempre había gente muerta o colgada de los árboles, ahorcada o atacada, muerta a machetazos principalmente, y de repente, ¿no?, en esos terrenos encontraban pues cuerpos sobre todo de hombres. No sabemos si algo tenga que ver, pero creo que mi mamá dice que sí se bendijo la casa de ella. Yo con todo lo que ha pasado lo dudo, pero pues ella sigue rezando el rosario. La verdad trata de acostumbrarse más a lo que sigue ella escuchando, que le tiran su ropa cuando se va a bañar, que a mis hermanos les tocan la puerta, hablan con la voz de alguno de nosotros. A mí me tocó varias veces eso, que me hablara alguno de mis hermanos y pues yo llegaba y oye esto y no había nadie. Entonces cosas así
feas que pues uno está en la cotidianidad, estás en otro momento mental o preocupado o estresado por trabajo o estás haciendo tarea y siempre nos agarra fuera de, ¿no? Siempre nos sorprende, a pesar de que nos ha pasado muchos años, pues no sé si no nos acostumbramos o qué es lo que pase, pero pues yo digo que aunque se bendijera esa casa, siempre van a pasar cosas ahí. Y hay gente que nos ha dicho que ha visto pues gente entrar a mi casa en la madrugada, que han visto gente parada afuera. Mi mamá ha visto cómo se brincan del techo porque es una colonia conflictiva y sabemos que la inseguridad está en todos lados, pero claro, es una colonia conflictiva donde vive mi mamá y ella ha visto gente saltar del techo pero nunca los ve caer. O sea, son muchos detalles. Pero bueno, gracias y perdón por tardarme tanto. No te preocupes, Rocío Flores, muchísimas gracias. Y bueno, pues algo completamente estremecedor lo que nos narró nuestra amiga y se puede entender, en su voz. Y hasta quieren dejar la casa. Exactamente. Gina, pues llegó el momento de despedirnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que descansen, que tengan excelente noche, que Dios los bendiga. Soy Gina Áviles. Hasta luego, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Pásenla bien, que tengan una estupenda noche y como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.